nos cuenta que cuando el Señor se encontraba pronto a entregar su vida, estando orando en el Getsemaní, dijo: Padre, aparta de mí esta copa. Si puedes, aparta de mí esta copa. Mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Enseñándonos que aún en las situaciones más difíciles de nuestra vida, en los momentos de más dificultad, el Señor se encontraba allí derramando gotas de sangre. Era una condición de un estrés extremo. El Señor estaba para dar su vida, pero quería enseñarnos que aún en el momento de mayor dificultad debiéramos aprender a que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida y no lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, porque la voluntad de Dios es agradable, porque a pesar de que podemos no entender el momento que estamos pasando, cuando aprendemos a confiar en Dios y entendemos que el Señor busca lo mejor para sus hijos, eso nos da la tranquilidad y la confianza de saber que estamos en las mejores manos. De que a pesar de que yo no entiendo el dolor por el cual estoy pasando, si es la voluntad de Dios que atraviese ese desierto, ese tiempo de dificultad, lo haré confiando que el Señor está buscando sacar lo mejor de mí, entendiendo que Dios está en control de todas las cosas. Cuando el Señor estaba allí orando en el Getsemaní, el Padre no había perdido el control, sino que era parte de la voluntad de Dios, era parte del plan. Hay veces que el hombre enfrenta situaciones que le parecen injustas, y el problema es que no la aceptan, esa situación en su vida. Tanto sea cuando alguien quiere ser promovido en el trabajo y cree tener las cualidades necesarias para poder aspirar a un ascenso, pero sin embargo los jefes tuvieron en cuenta otra clase de aspectos y terminaron poniendo a otra persona en ese lugar. Entonces tú dices: qué injusto que es. Yo me esforcé, di lo mejor, estoy trabajando al 100% y terminan eligiendo a otra persona. Al final no entiendo. Y te molesta. Y no aceptas que quizás esa persona tiene una característica mejor que tú para ser promovido. O simplemente, que así lo ha determinado el Señor. Ahora, traslada esto a la iglesia. Hay veces que Dios le da la oportunidad a hombres y mujeres de ejercer un liderazgo. Y hay quienes quieren ocupar ese lugar porque sienten que tienen las cualidades para hacerlo. Y cuando por alguna razón aquel que estaba en ese lugar de liderazgo luego ya no está en ese lugar y es puesta otra persona allí, les cuesta el reconocer primeramente que es la voluntad de Dios, le cuesta reconocer que es parte del obrar de Dios. Y bueno, Dios obrará a su tiempo. Yo tengo que aguardar, tengo que seguir confiando. Si de alguna manera Dios ha visto cualidades en él que yo no tengo, o el tiempo simplemente, o Dios quiere darle una oportunidad a esa persona, ¿por qué yo tengo que enojarme? Todo lo contrario, yo tengo que apoyar a quien Dios ha levantado. Así, en una oportunidad, yo estaba en un grupo de evangelismo. Uno de nuestros líderes se había ido. Y los hermanos que eran parte del grupo decían: hermano, usted tiene que quedarse a cargo, usted tiene que ser líder. Pero el líder que había dejado aquel lugar había considerado que el que debía liderar era otro hermano. Y los demás decían: no, usted tendría que liderar. Usted ya está preparado para poder liderar, tendría que liderar usted. Y yo le decía: no es la voluntad de Dios. Quizás no es el tiempo de Dios para mi vida. Quizás no estoy preparado, quizás parece que lo estoy. Pareciera que tengo todo lo necesario, pareciera que tengo la condición para hacerlo, pero no es la voluntad de Dios. Y aceptar la voluntad de Dios es conocer verdaderamente quién es Dios. Y entender que yo no puedo torcer su brazo, entender que cuando Dios ha puesto un llamado en mí, Dios lo cumplirá.
Y Dios hará que atraviese todo lo que tenga que pasar, todo lo que tenga que atravesar para llegar a cumplir el plan de Dios. No habrá hombre que pueda ser un obstáculo. Hay quienes tratan de oponerse, pero es inútil. ¿Cuánto tiempo el hombre puede oponerse a lo que Dios ya ha designado, a los designios de Dios? Es ridículo, es absurdo. Hay quienes tratan de frenar una bendición en otra persona, pero cuando Dios determinó bendecir a alguien, no podrás frenarlo, no podrás detenerlo. En aquel tiempo yo dije, no, Dios puso a este varón y él debe ser el que lidere, el que lleve adelante. Porque Dios le ha dado la oportunidad, porque Dios ha visto quizás cualidades, entrega, compromiso, sabe Dios. Pero no soy yo quien deba juzgar eso. Yo simplemente tengo que aceptar la voluntad de Dios. Si Dios dice, aún no es el tiempo para ti. Pero yo quisiera predicar, yo quisiera hacer una tarea que siento en mi corazón. Aún no es el tiempo, no es la voluntad de Dios aún para tu vida. Y allí es donde viene el problema. Donde nosotros queremos hacer algo opuesto a la voluntad de Dios, a la guía de Dios, a lo que el Señor nos habla por medio de su palabra, a lo que el Señor nos muestra. Hay veces que el hombre puede decir, yo no sé realmente de qué manera o cuál es el camino que debo tomar. Pero Dios nos guía. Dios va enseñándonos. Y cuando eso va en contra de lo que nosotros queremos, ahí es donde se presenta el problema. Ahí es donde al hombre le es difícil poder hacer esa voluntad de Dios. El Señor estaba a punto de entregar su vida y dijo, Padre, si puedes, aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero. Y siempre debemos tener presente eso. Señor, esto es lo que yo quiero, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres para mí. Porque entiendo, Señor, que siempre será mejor lo que tú quieres para mí que lo que yo elija, lo que yo decida, la decisión que yo tome. Ahora nos encontramos en el reino de David, en los últimos días de la vida de David, y su hijo, el mayor, el que quedaba luego de Absalón, Adonías, quiso usurpar el reino. Entonces armó un complot para tomar ese reino, así como había hecho Absalón en su momento. Pero hay veces que su padre no corrigió estas actitudes de Adonías y el no marcarle esas cosas hizo que él creyese que podía obrar de esa manera. Ahora, dice la palabra, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? ¿Por qué haces esto, Adonías? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales le ayudaban a Adonías. Este preparó hombres que vayan delante de él, se armó un pequeño ejército, preparó su rebelión, mató animales, preparó una gran comida, un gran banquete y convidó a aquellos que apoyaban esta usurpación del trono. Entonces, mientras que estaban allí celebrando, gritaron, ¡viva el rey Adonías! Pero no había sido convidado su hermano Salomón, no había sido convidado allí el profeta Natán. Había quienes no se habían prestado para este juego de Adonías, sino que se mantuvieron en el lugar correcto. El sacerdote Sadoc, Benaía, el profeta Natán, ellos se mantuvieron al margen de esto y aún más tomaron cartas en el asunto. Natán fue a hablar con la madre de Salomón. Dice la palabra que le dijo, reina Adonías, ¿acaso no sabes que está reinando Adonías y el rey no lo sabe? Ahora toma el consejo que voy a darte, ve, preséntate delante del rey y dile, rey,
Tú no sabes que está reinando Adonías, que ha buscado un grupo de hombres, que ha matado animales y les ha dado de comer. Y que han dicho, viva el rey. Y tú no lo sabes. Y cuando tú estés hablando al rey, y cuando hayas dicho esto, yo entraré también. Y así que así hizo el profeta Natán, se presentó delante del rey y le dijo, rey, ¿sabes que allí está Adonías con un grupo de personas? Está allí con los que lo apoyaron, está allí con Joab. Él buscó las personas que lo apoyen. Tenía el sacerdote también con él, Abiatar. Y dijo, estos negocios, Señor, tú lo sabes. Tú sabes lo que está ocurriendo, reina Adonías. Y no sé si esa es tu voluntad, no sé si eso es lo que ha determinado el rey. Ahora, cuando se presenta delante del rey el profeta Natán, es luego de que primero le presente aquella petición que había hecho anteriormente a Betsabé. Y ella le dijo, rey, tú no has dicho que luego de tu reino, luego cuando tú seas enterrado con tus padres, el que reine será Salomón. ¿Tú no has prometido así? Entonces el rey en aquel momento dio la orden de que proclamasen rey a Salomón. Salomón es paseado delante del pueblo. El pueblo gritó, ¡viva el rey! Y ahora algo se presentaría. Este Adonías, luego de ver que su plan no surgió, luego de ver que la usurpación del trono no funcionó, y de que aún su hermano tuviese misericordia de él, porque no hizo nada contra él, trató de buscar o trató de pretenciosamente hacer algo totalmente incorrecto para aquellos días. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en Primera de Reyes, en el capítulo 2 de Primera de Reyes. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Entonces Adonía, hijo de Agüit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida de paz? Él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora te ruego una petición, no me la niegues. Y ella dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisac, sunamita, por mujer. Y Betsabé dijo, bien, yo lo haré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, dese a Abisac sunamita, por mujer de tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisac sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor. Y ya tiene también el sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo así, me haga Dios y aún mañana, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías
morirá hoy. Esta es la palabra de Dios y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Estas historias son maravillosas, pero cada una encierra una enseñanza en sí misma. Adonías se presenta delante de Betsabé, madre de Salomón, con una petición. Su venida era en paz, pero en aquel momento él hizo una petición algo pretenciosa. Esta mujer, Abisag, era una mujer sunamita, era una joven muy hermosa, virgen, que había sido puesta junto al rey en los días de su ancianidad, la cual el rey no conoció, sino que le servía al rey, era una de sus esposas. Y esta joven muy hermosa que fue escogida en los años de la vejez, en los últimos años del rey David, es la que Adonías quería por esposa. Pero había un problema en su petición. Pareciera ser una petición simple. Pareciera ser que su hermano diciendo, bueno, no pude tener el reino, entonces a lo menos concédeme tener a Abisag, la sunamita, por esposa. Una mujer hermosa. Pero el problema no era ese. El problema es la forma en la cual él se expresa, la que nos hace entender cuando una persona está equivocada, cuando alguien se cree lo que no es, cuando alguien a la hora de presentar su argumento para su defensa, lo hace exponiendo de una manera equivocada. Este es el ejemplo de Adonías. Él se presentó delante de Betsabé, pero ¿qué fue lo que le dijo? El plan para usurpar el trono había sido desestimado o había quedado atrás, porque Salomón ya era rey. El profeta Natán actuó a tiempo y David mandó a que se apresuren y que proclamen rey a Salomón. Ya el reino estaba en sus manos. Ya él había perdido esa oportunidad. Pero mira, dice, entonces Adonías, hijo de Ahud, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella dijo, ¿tú venías en paz? Y él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte, y ella dijo, di. Entonces, él dijo, tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinase. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Hay un problema ahí. Él le dijo, tú sabes que el reino era mío. No, el reino no era tuyo. Tú querías usurpar ese lugar. Tú quisiste tomar ese lugar que no te correspondía. Pero ante su mirada, él dijo, todos saben que el reino era mío. Me corresponde, porque tengo las cualidades, porque tengo lo necesario. El reino era mío. Y ante la mirada de todo Israel, todos esperaban que yo reinase. Él con total arrogancia dijo, tú sabes que el reino era mío. Y todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová ya había sido establecido así. Hay un problema. Adonías, el reino no era de él. Hay un problema. La mirada que los demás pudiesen tener sobre Adonías poco importa cuando el que lo ha establecido es Dios. No era la voluntad de Dios que reinase Adonías, pero para Adonías esto era poco importante. Para Adonías era difícil aceptar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que reinase Salomón y no Adonías. Pero él dijo, todos saben que el reino era mío. Jamás lo fue. Nunca estuvo en sus manos. Nunca fue el plan de Dios. Pero él llegó a pensar que el reino era de él. Él se sintió contento con un grupo de personas y con hacer con lo que quiso, matando animales y dándoles de comer. Él dijo, el reino ya es mío. Él ya lo sentía en sus manos.
pero fue un engaño total. Así, el corazón de los hombres se engaña muchas veces y creen tener algo que no tienen. Y a la hora de exponer su defensa, lo hacen de manera arrogante, como lo hizo Adonías. Dijo, el reino era mío. Hay quienes así también en el camino de Dios actúan con esa misma arrogancia, creyéndose lo que no es. Porque Adonías se creía que él ya era rey. Ya era rey. Pero no era cierto. Hay un problema en sus palabras. Él dijo, tú sabes que el reino era mío. No. Yo por lo que sé, el reino no te pertenece. El reino no te fue confiado a ti, ni por promesa, ni por palabra de Dios. No era tuyo el reino. De alguna manera Adonías estaba diciendo, el reino debía ser mío. Me correspondía por ser el hermano mayor. Pero ahí está el problema de cuando nosotros no queremos aceptar la voluntad de Dios. Cuando Dios establece que otra persona sea. Hay dos personas que están en una misma responsabilidad y uno de ellos pasará a tomar un liderazgo. Uno quedará quizás como un encargado de obra y otro quedará sirviendo en el mismo lugar. Entonces el que quedó mira al otro y dice, ese lugar me correspondía a mí. ¿Por qué? ¿Y porque yo me expreso mejor? ¿Porque leo más la Biblia? ¿Porque quizás oro más? ¿Porque cuando yo hablo tengo palabras? ¿Porque veo cualidades en mí mejores que la de aquel que fue puesto en aquel lugar de mayor importancia o de mayor relevancia o responsabilidad? Entonces, ante la mirada propia, uno dice, no, yo creo que estoy mejor preparado. Yo creo que tengo lo suficiente. Yo debería estar ahí. En pocas palabras, yo ya soy un líder, yo ya soy. Adonías dijo, el reino era mío y todos lo saben. Tú sabes que el reino me pertenecía. Tú sabes que ese lugar me pertenece a mí. No, no te confundas. No te equivoques. Cuando tú no aceptas la voluntad de Dios, cometerás el mismo error que cometió Adonías. Cuando tú no aceptas que es Dios quien lo ha determinado así, entonces poco podrás conocer acerca de Él. Dice la palabra, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. Ahora, ¿cómo hacer la voluntad de Dios en una situación como la de Adonías? Ilusionado con tener el reino, con ser un rey y con todos los beneficios que eso tendría. Abisac sería una de sus esposas. Pero ahora él no tenía el reino, no tenía Abisac, no tenía lo que él pretendió tener. Nunca lo tuvo, pero él se ilusionó con tenerlo. Y le hizo parecer que ya era suyo, pero no lo fue. Así hay veces que a los hermanos les cuesta aceptar la voluntad de Dios en cuanto a otro. Y en vez de apoyarlo, y en vez de gozarse porque la voluntad de Dios fue que aquel creciese, o que aquel avanzase, o que aquel ocupase un lugar de mayor relevancia. ¿Por qué? ¿Sabe Dios las cualidades que vio en él? Quizás vio un mejor corazón que el mío. Quizás yo puedo hablar mejor, tener más palabras, quizás puedo tener más soltura, pero aquel tiene un mejor corazón. Y Dios le ha dado la oportunidad a él conforme al tiempo de Dios. Y yo debo apoyarlo. Y yo debo alentarlo y gozarme que Dios ha hecho su obra en él. Pero qué difícil, ¿no? Cuando uno ya sentía. Imagínate, hay dos jóvenes, las dos están preparadas, listas para servir en la alabanza y anhelan dirigir. Una cree tener mayores condiciones vocales que la otra. Una cree tener estudio y quizás domina algún instrumento. Y la otra no. Pero
Dios destaca en aquella que quizás no tiene esas cualidades. Destaca su corazón, su comunión con Dios. O simplemente es parte de la voluntad de Dios que para que el corazón del otro sea tratado, que primero se levante aquellas que pareciera tener menores cualidades. Pero el problema lo tiene aquel que se sentía con todo lo necesario para ocupar ese lugar, pero Dios le dijo, no, todavía no. Tú espera un poquito más. Y allí es donde viene la lucha en la mente, dice, no, no es Dios, es el hombre. Porque cuando nosotros somos levantados para una tarea, mayormente decimos, Dios me levantó. Pero cuando de repente, digo de repente porque a veces es como un balde de agua fría, soy sacado de una tarea específica, mayormente dice, no, no fue Dios, es el hombre que me sacó, es el pastor que me sacó, es aquel que habló de mí, no Dios. Cuando ocupamos un lugar decimos, Dios lo hizo, y cuando dejamos ese lugar decimos, no, por Él me fui. ¿Por qué? Porque no aceptamos la situación como lo está haciendo aquí Adonías. No está aceptando la voluntad de Dios. No está diciendo, Señor, yo quería reinar, pero bueno, si no es tu voluntad, yo la acepto. Y voy a ayudar a mi hermano en lo que pueda, seré un instrumento para él, de bendición, lo ayudaré para que su reino sea el mejor. No fue esa la posición, sino que él dijo, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí el rostro para que yo reinase. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano porque por Jehová era suyo. Ahora te hago una petición, no me la niegues. Y ella dijo, habla. Entonces él dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque no te lo negará, para que me dé a Abisag sunamita por mujer. Y Isabel dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Así que Betsabé le pareció bien. No le pareció nada por qué alarmarse, pero hay un problema. Podemos decir que Abisag era una mujer viuda, su esposo había muerto. Y cualquier persona hoy puede decir aquí, yo soy viuda y estoy libre para formar una nueva pareja. Pero hay un problema en esta historia, o en este tiempo. Es que había una secuencia en la cual el rey, en este caso Salomón, el que continuaba en el reino, era quien debía redimir a aquellas mujeres de su padre, las cuales debía proteger, las cuales debía sostener. Por lo tanto, Abisag ahora era la esposa de Salomón. No era algo que le pertenecía a cualquier otro hombre, no era algo que cualquier otra persona pudiese tomar, porque era una cuestión que ya estaba establecida así, por lo cual la petición de Adonías no era una petición ingenua. Lo que él estaba queriendo decir es, si el rey me da a Abisag por mujer, yo voy a mostrarme con ella delante de todos. Ya tengo al sacerdote Abiatar, ya tengo a Joab el general, tengo a la gente que me sigue, tengo a la que era mujer, a la que cuidaba al rey David. Tengo lo necesario. Es decir, en su corazón, sus intenciones no eran ingenuas. Él estaba tratando de dar un mensaje, era una cuestión geopolítica. Porque cuando leemos esta historia podemos decir, Salomón fue algo duro, me parece matarlo porque quizás, no sé, estaba enamorado de la joven, quizás siempre le pareció atractiva y ahora que su padre había muerto, no. Lo que él estaba queriendo hacer no era una cuestión ingenua. Él estaba queriendo enviar un mensaje. Hoy se lo denomina geopolítica, cuando un país toma una decisión y que por esa decisión, que pareciera ingenua, lo que está queriendo es mandar un mensaje a un país enemigo o a un grupo de países para que entiendan, por disuasión, por lo que fuese,
que no deben meterse con ellos. Ahora, en este caso, no era más bien una cuestión de disuasión, sino como una declaración de que hay oponente. Es cuando una persona no reconoce su condición y sigue persistiendo en lo que no es. Por ejemplo, hay hermanos en un grupo y uno de ellos, Dios le da la oportunidad de liderar ese grupo. Pero está el otro que cree que tiene mayores condiciones. Está el otro que sentía que era aspirante a ocupar ese lugar, que hizo lo necesario, que se preocupó, que humanamente trató de estar siempre atento a la situación. Pero Dios estableció que el otro fuese el líder. Entonces aquel, no aceptando la voluntad de Dios, intenta constantemente ponerle palos en la rueda, molestar, hacerse ver, mostrar su importancia, mostrar su conocimiento, mostrar que el otro tiene falencias, que no tiene lo necesario. Así, a veces uno, por la arrogancia, actúa de una mala manera. Y hay quienes no aceptan que en este camino uno no puede saber todas las cosas. Hay cosas que entenderás, hay cosas que no. Hay otras que Dios nos irá mostrando, nos irá enseñando. No todos tenemos, no vamos a tener todas las respuestas. Pero hay quienes creen que deben tenerlas todas. Hay quienes sienten el compromiso y el peso de los demás hacia ellos, de que deben saber todo. Y hay quienes ponen peso en otras personas, creyendo que deben ser así. El líder debe conocer, debe saber, debe orar, debe tener un conjunto de cualidades que cumplan con mis expectativas, aunque no sea así. Entonces, en una oportunidad, uno de los que era líder del grupo, se comportaba de manera arrogante y ante cualquier pregunta siempre trataba de minimizarlos a los demás o dejarlos en una posición de desconocimiento, de ignorancia. Y se mostraba como aquel que tenía las respuestas. Lo cierto es que era un creyente joven, hace poco se había convertido. Era imposible que tuviese todas las respuestas. Ni siquiera había leído la Biblia como para creer que podía tener todas las respuestas. Era una cuestión de orgullo y de arrogancia. Pero el problema está en cuando tú no sabes el lugar que tienes. Así que estábamos en el grupo y uno de los hermanos le hizo una pregunta a este que era el líder. Y cuando le hizo la pregunta, me codió a mí y me dijo, respondele. Y yo me sorprendí, pero bueno, le respondí. Luego que le di la respuesta a aquellos hermanos, terminamos y me quedo con este varón y me dice, estuvo bien la respuesta, pero te faltaron algunos detalles, algunas cosas. Y yo dije, pero ¿y por qué no le respondiste? ¿Por qué no le contestaste? Lo cierto es que él no sabía la respuesta. Pero en su orgullo, en vez de decir, hermanos, no lo sé, pero voy a investigar, voy a consultar, y luego la semana que viene le traeré la respuesta. Prefirió escapar de esa manera y luego como midiendo, decía, no, bueno, te faltó esto, algunos detalles, quizá la respuesta fue muy larga, fue 1 minuto y medio, debía ser 1 minuto 20 más o menos. Y yo decía, bueno, pero la cuestión es que hay situaciones como esas, las que ponen en el corazón de un hombre así como Adonías, que pareciera que con ingenuidad se acerca a hacer una petición mínima. Porque él dijo, tengo una pequeña petición. Algo pequeño. Yo sé que si tú se lo pides al rey, no te lo negará. Así que fue Betsabé, se presentó ante Salomón, él la recibió a su madre, le puso la silla, y le dijo a la madre, tengo algo que pedirte, no me lo niegues. Y él le dijo, pídeme, no voy a negarte. ¿Cómo me voy a negar a mi madre? Le dijo, ¿qué me va a pedir? Pero Betsabé le dijo, vengo a pedirte a Abisag por mujer de Adonías.
Pides a Abisag por mujer de Adonías. ¿Por qué no quieres que le dé el reino también? ¿Por qué no pides el reino también para él, ya que es mi hermano mayor? No era una petición ingenua. Era una petición de alguien que hace momentos atrás quiso usurpar el reino, tomarlo por la fuerza, no aceptando la voluntad de Dios. El problema de no aceptar la voluntad de Dios es que no conoces a Dios y no conoces el amor de Dios. Y hay veces que el deseo de los hombres los guía hacia un lugar, pero la voluntad de Dios dice no es por ahí. Quizás tú piensas que es el mejor camino, pero yo tengo algo diferente para ti, algo mejor de lo que tú crees. Dice la palabra: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El problema aquí es que esa no era la voluntad de Dios. No era una petición ingenua la que Adonías estaba teniendo. Era levantarse contra el reino de Salomón. Era decir: yo soy semejante igual a él. Así como todos me ven que yo puedo ocupar ese lugar, yo puedo ocupar ese lugar. Y tener a Abisag como su esposa era una muestra, era como un trofeo de decir: yo tengo autoridad. Lo cierto es que el reino fue traspasado de David a Salomón, y juntamente con el reino, todas las responsabilidades, todo lo que conllevaba, y allí también entran sus esposas. Él debía hacerse cargo, debía proteger, cuidar. Para Salomón no fue una petición que fue algo mínimo, algo que pudiera dejar pasar, y dijo: ay, Adonías, siempre con esas tonteras, siempre con esas cosas ingenuas, capaz que no sabe, que no puede. Era como levantarse contra el rey, pero hacerlo de manera pacífica. Era con palabras sutiles tratar de tomar algo que no le correspondía. Pero el problema no está en eso, sino en que no aceptó la voluntad de Dios, no aceptó que las cosas no saliesen como él quería. Bueno, así es con nosotros. Cuando las cosas no salen como tú quieres, ¿lo aceptas? Cuando le pides a Dios algo y no viene, ¿lo aceptas? Cuando hay personas al lado tuyo que pareciera tener una menor condición que tú, y tú pareciera que mereces estar en ese lugar, pero Dios dice: pase él y tú quédate. Y te da bronca, y te molesta. Y dice: ¿por qué? ¿Por qué él sí y yo no? La respuesta está ahí justamente. Cuando tú te enojas y dices: ¿por qué él sí y yo no? Si yo soy mejor, si yo esto, lo otro. Esa es la respuesta. Por eso tú no estás ahí. Porque tú tienes todas las cualidades y la mejor condición, pero tienes un mal corazón que no conoce ni acepta la voluntad de Dios. Entonces eso te hace que no estés listo para ese lugar. Porque aquel que conoce a Dios orará así, le dirá: Señor, como el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Quiero hacer tu voluntad, Señor, no la mía. Señor, si tú quieres que predique, gloria a Dios. Si tú dices: Señor, ya no prediques más, gloria a Dios. Si tú me llevas, Señor, a un lugar o a otro, bueno, gloria a Dios. Es la voluntad de Dios y la acepto. Si Dios determinó que otra persona va a estar en mi lugar, o otro que estaba conmigo va a crecer, gloria a Dios, lo apoyaré y lo ayudaré para que su ministerio pueda crecer. Porque Dios ha escogido a esa persona para una determinada tarea y a mí no. ¿Por qué voy a entristecerme? ¿Acaso soy un hijo al cual el Señor ama menos por eso? ¿Tú piensas que Dios te ama menos que a mí que estoy predicando?
¿Tú piensas que Dios tiene un amor especial, diferente hacia mí, que no tiene por ti? Bueno, el problema entonces está en ti, porque eso no es así. El amor de Dios no es condicionante, no está condicionado por nosotros. Él te ama de igual manera. Y Él ve y espera de ti lo mejor. Y Él sigue sembrando en tu corazón, justamente para sacar todas aquellas cosas que como Adonías no son un estorbo y una carga. Adonías estaba tramando un plan y era mostrarse delante de los demás. Ese es un gran problema. Porque hay veces que no es tanto lo que se creen, sino que dice, ahora me van a ver los hermanos que yo tenía que haber sido el líder y va a ser el líder otro. Y viene alguien y te dice, che, pero tenías que haber estado vos ahí. Y sí, bueno, viste cómo es. Porque siempre estarán aquellos que en vez de incentivarte o hablarte correctamente o simplemente no decir nada, vendrán a alimentar lo que tú sientes. Tú dices, qué injusto que es. Y uno te dirá, sí, la verdad que sí, muy injusto. Vos te los merecías. Vos deberías estar ahí. La verdad que no sé si no sabe nada no entiende nada. Y pareciera que está contigo, Joab. Pareciera que Abiatar está contigo, pero van por el mismo camino. La reacción no debe ser esa jamás. Jamás. Si Dios puso a esa persona, gloria a Dios, Dios sabe por qué. Aún cuando yo vea que no tiene lo necesario, yo vería que ese varón no es que no tenía lo necesario, sino que actuaba falsamente. Y Dios, si hay algo que me ha permitido tener, es discernimiento sobre las personas. Y poder, al momento de interactuar con alguien o acercarme y hablar, sentir que esa persona no es lo que me está diciendo. Y yo veía que este varón se comportaba de una manera la cual era arrogante, soberbia, distante, altivo, y que muchas veces confundía el servicio a Dios con una cuestión de camaradería que consistía en hacer reverencia a la gente y que pase. Y yo lo miraba y decía, creo que está confundido en su manera de actuar. Pero Dios sabe, y a su tiempo, Dios hará en cada uno de nosotros conforme a su voluntad. Lo cierto es que pasó el tiempo, este varón se apartó, terminó muy mal. Porque todas esas cosas que habían en él terminaron llevándolo por el camino equivocado. Porque no pudo aceptar la voluntad de Dios. Dice la palabra, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No consiste en creerse que soy cercano a Jesús y decirle Señor, Señor, como diciendo, yo lo conozco. No todo aquel que me dice Señor, Señor, no todo aquel que parece conocerme y cercano a mí, entrará en el reino de los cielos. Sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. No se trata de una cercanía, no se trata de un conocimiento, se trata de hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios nos guía, la voluntad de Dios busca en nosotros sacar lo mejor, aunque sea en el desierto, aunque sea en el valle de las lágrimas, aunque sea atravesando el valle de la sombra de las muertes. Aunque tengas que atravesar las peores dificultades, el Señor estará contigo. Y hará todo esto para mostrarte que Él tiene un plan y un propósito en tu vida. Para mostrarte que la voluntad de Dios es hacer de ti un hombre y una mujer diferente. Alguien que pueda tener una fe sana en Dios. Que deje de estar viciado con las cosas de este mundo. Que pueda cambiar. Y que pueda entender que cuando pase por las aguas, y esa es la voluntad de Dios, si tienes que pasar por las aguas, yo estaré contigo.
Y si es la voluntad de Dios que pases por los ríos, no te anegarán, dice el Señor. Es mi voluntad. Yo voy a estar ahí también. Cuando pases por el fuego, también será la voluntad de Dios. No te quemarás, ni la llama arderá en ti, dice el Señor, porque es mi voluntad sostenerte. ¡Aleluya! Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Dijo Salomón, y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo, así me haga Dios y aún mañana, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues, vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Hoy va a morir. Ayer compartíamos una palabra acerca de desaprovechar las oportunidades. Bueno, esto no es diferente. Adonías desaprovechó la oportunidad de corregir su camino. Él trató de usurpar el trono. Él trató de tomar un lugar que no le correspondía, que no era la voluntad de Dios que lo tomase. En estos capítulos encontrarás una serie de hombres a los cuales Dios le dio la oportunidad de poder cambiar su actitud, de poder entender, de que puedan ver realmente que Dios tenía un plan y un propósito con sus vidas y que ellos debían aceptar esa voluntad de Dios. Pero es necesario, para poder aceptar la voluntad de Dios, que tú conozcas al Señor, que tú confíes en Él. ¿Por qué? Porque si tú confías en Él, jamás pensarás que Dios te está llevando por un mal camino. Tú ves las llamas, tú ves el agua, tú ves las dificultades. Y quizás si no conoces a Dios podrás decir, Señor, quiere quemarme en el fuego. No te quemarás. Quizás pudieras pensar que el Señor te está haciendo pasar por ese lugar para destruirte. Pero eso es producto de que tú no lo conoces, por eso no confías y por eso no entiendes su amor. Cuando tú entiendes su amor, tú sabes que todas las cosas, aquellos que le aman, aquellos que confían en Él, todas las cosas le ayudan para bien, porque el Señor está obrando, el Señor está mirando tu vida para guiarte, para llevarte por tiempos o por lugares de bendición para tu vida. Adonías, Simei, Joab, Abiatar tendrían la oportunidad de arrepentirse, la oportunidad de corregir su camino. Así como tú y yo tenemos la misma oportunidad. Adonías podía haber dicho, traté de usurpar el reino a mi hermano. No era esa la voluntad de Dios. La voluntad del Señor era que él fuese rey. Quizás yo creía estar preparado, pero bueno, lo acepto. Y reconozco que esa es la voluntad de Dios y no voy a luchar contra eso. Pero Él decidió luchar contra eso. ¿Cómo vas a luchar contra la voluntad de Dios? Dios te dice, mira, la decisión que tú quieres tomar en tu vida está en contra de mi voluntad. No es. Hay veces que las personas dicen, yo me siento bien haciendo esto. Una joven me decía, yo estoy bien, yo me siento bien, yo estoy tranquila. Pero yo le dije, está bien. El problema no es si estás tranquila, si estás bien. El problema es la voluntad de Dios lo que estás haciendo. Realmente Dios respalda lo que estás haciendo. ¿Es la voluntad de Dios que estés viviendo esa vida? ¿O es tu propia voluntad? ¿Es lo que tú decidiste? ¿Es lo que tú elegiste? Porque Adonías se presenta y le habla a Betsabé y le hace una petición y usa a Dios y dice, mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano porque por Jehová era suyo. Hay quienes usan la palabra de Dios. Hay quienes utilizan la palabra para tratar de valerse de herramientas manipulables o manipuladoras para llevar a las personas a hacer lo que ellos quieren. Hay quienes utilizan la palabra así. Usan la palabra en los momentos sacados de contexto para obtener lo que ellos quieren.
Ahora, el problema es si tú estás haciendo la voluntad de Dios. Alguno dirá, ¿cómo saberlo, pastor? ¿Cómo saber si estoy haciendo la voluntad de Dios o no? ¿Cómo saber si la decisión que estoy tomando es la voluntad de Dios o no? Y también sé que esa es una pregunta ingenua, porque muchas veces nosotros sabemos que no es la voluntad de Dios, pero por cuanto nosotros queremos, y es lo que hemos decidido, y lo que hemos elegido, decidimos ponerlo en duda. Pero tú sabes que Dios va a guiarte por lugares que sean de bendición para tu vida, que Dios no va a buscar lastimarte ni herirte, que todo lo contrario, Él lo que está haciendo es guardar tu corazón, protegerte. Él quiere cuidarte. Cuando Él pone en el fuego nuestra vida, no es para destruirnos, sino para quitar las impurezas. Porque debe sacarse la escoria de la plata y ahí saldrá laja el fundidor, dice la palabra. Pero ese proceso es un proceso de cuidado y Dios lo hace con amor. Y la voluntad de Dios nos hace comprender que en ese amor Él nos sustentará. Que en ese amor, a pesar de que por momentos quizás no sepa por dónde ir, pero la voluntad de Dios me guía. El amor del Señor me guiará, su palabra me guiará a tomar la mejor decisión para mi vida. Pero habrá momentos donde yo tenga que aceptar los no de Dios. Y ese es el momento en el cual tú debes crecer o vas a crecer en los no. Cuando tú eras un niño y le pedías algo a tu padre y te decía, toma, no, eso no crea una madurez. Todo lo contrario, se vuelve un hijo malcriado. Pero cuando tú comienzas a decirle no, no hay, no tenemos, o le enseñas a valorar. Luego el niño va al kiosco y dice, ¿me podés comprar eso? ¿Te alcanza? ¿Tenemos para comprar? Ya lo pide, lo mira de otra manera, porque tú se lo has enseñado. Ahora, los no de Dios, o los momentos en los cuales quizás no es lo que nosotros queremos, debemos tomarlo de la mejor manera. Pero para eso hay que quitar la arrogancia del corazón. Hay que quitarse el yo. ¿Por qué? Y porque yo creo que yo debería estar en ese lugar. Entonces ya me enojo, me siento mal. Es como que alguien venga y me diga, usted canta mal. Y a mí no me causa absolutamente nada. Porque yo no me considero cantante, no creo que canto bien. Ni tampoco estoy planeando hacer un disco. No me afecta absolutamente nada. Pero aquel que se sienta un buen cantante, vendrá alguien y dirá, tú cantas mal. Y se enojará, se molestará, le contestará mal. El problema está en lo que tú te crees. Dijo Adonai, tú sabes que yo era rey. Tú sabes que yo soy un buen cantante. Tú sabes que yo soy un buen líder. Tú sabes que yo soy un buen siervo de Dios. Tú sabes. Tú sabes que yo soy el mejor trabajando. Tú sabes que yo soy el más esforzado. Tú sabes que yo soy el que da más. Tú sabes. El reino era mío, dijo él. No te equivoques. Hay quienes creen que el servicio es suyo y dicen, de acá no me saca nadie. No es tuyo. Y el mismo que te puso en ese lugar te sacará. Y cuando lo haga, deberás sostenerte y no apartarte de Dios por una decisión como esa. Debes aceptar la voluntad de Dios. Yo siempre cuento que para mí estar en la puerta era mi lugar, era el primer servicio que había tenido, entonces amaba estar en la puerta. Y un día se acercó un hermano y me estaba charlando y yo recibía a la gente y me hablaba y yo no es que no lo ignoraba totalmente, pero saludaba a las demás personas, estaba atento y me daba charla y me daba charla, daba charla y me daba charla. Entonces vino el líder y dijo, ustedes están charlando acá en la puerta no es para estar charlando, así que vayan adentro. Y puso a otro en la puerta y a partir de ese día ya no estuve más en la puerta. Y yo dije, yo no hice nada. Vino a hablarme y
Pero dije, bueno, Señor, si esa es tu voluntad, bueno, creceré en otra parte, creceré en otra área. Nadie puede impedir que cuando termine la reunión yo vaya y me ponga en la puerta. Y no lo haré de desobediente. Cumpliré con mi tarea. Pero cuando todos los demás vayan a charlar cada uno y uno se vaya al buffet y vaya a comprarse algo, yo me voy a la puerta a saludar a las personas. A decirle Dios le bendiga, a mostrarle una sonrisa. Y eso me llenaba el corazón. Así que estaba en el baño, terminaba la reunión y iba a la puerta a saludar a la gente. Ya mi función del baño había terminado. La función de cuidar el lugar donde estaba ya había terminado. Así que nada impedía que yo lo hiciese. Pero jamás dije, ay no, qué injusto. No, es la voluntad de Dios, está bien, no fue lo que yo creía o lo que... Pero dije, bueno, gloria a Dios. Señor, lo acepto. Tampoco es que soy el dueño de la puerta. Debo seguir creciendo. Debo aprender otras cosas. Y ahí entendí que Dios quería enseñarme cada lugar. En aquel momento quizás no pensaba o no creía que iba a estar en este lugar. Pero Dios quiere enseñarte porque luego tú serás el que le hable a otros y que le muestre una tarea, una guía. Para que otros puedan saber cuáles son las cosas que deben tener en cuenta o las cosas de importancia. Adonías no aceptó la voluntad de Dios y eso le costó su vida. Su arrogancia y su soberbia le valieron su vida y desperdició la oportunidad de arrepentirse de su mal camino. Cuando un hermano crezca, gózate con él. Cuando un hermano Dios lo levante, gózate con él. Cuando a un hermano le toque caer, no te regocijes. No te goces en su caída. Porque tú no estás exento de que te pase. La palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si tú siembras eso, tarde o temprano, será lo que vas a recibir en tu vida. Hacer la voluntad de Dios conlleva a que tenga la madurez suficiente para entender que aunque no me guste lo que está pasando, es Dios quien me está guiando, es Dios y es su voluntad y debo aceptarla. Aunque me cueste lágrimas, aunque me cueste dolor, debo hacer lo que hizo el Señor, ir a orar y decir, Padre, si puedes aparta esto de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Si esta es tu voluntad, Señor, que yo me encuentre atravesando esta enfermedad, gloria a Dios. Señor, si esta es tu voluntad, que yo me encuentre atravesando un momento económico difícil, gloria a Dios. No voy a quejarme, voy a aprender de este tiempo, voy a aferrarme a tu palabra, voy a orar, voy a buscar, voy a creer, voy a confiar, Señor, que tú no me has olvidado, que tú no me has dejado. Tu palabra dice que no has visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Señor, si yo he sido fiel, entonces entiendo, Señor, que tú me sustentarás. Y si estoy atravesando por este tiempo, Señor, es porque tú quieres enseñarme algo, es tu voluntad, y acepto tu voluntad. Ayúdame a aceptar tu voluntad. Ayúdame a quitar las asperezas de mi corazón que me hacen competir con el otro. Y creo que mi hermano es mi oponente cuando estamos en el mismo equipo. Si él avanza, yo avanzo. Si él crece, yo también. Si él vence, me da ánimo para poder vencer. Si lo veo prosperar, me gozo. No lo envidio. Me gozo porque digo, así como el Señor lo bendijo a él, también lo hará con mi vida. Así como el Señor lo levantó a él, también lo hará con mi vida. Así como el Señor lo ha llevado de bendición en bendición, también lo hará conmigo. Aleluya. Y aleluya. Santo nuestro Dios. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Qué importante es aceptar la voluntad de Dios. En todo. En todo representa un grado de madurez. Porque cuando tú sabes quién es Dios, tú lo aceptarás fácilmente. Porque a pesar de que el camino sea difícil, dice Señor, yo sé que tú me estás llevando por el mejor lugar. Si este camino está así, no me quiero imaginar lo que sería el otro. Si este camino está difícil, escabroso,
No me quiero imaginar lo que me esperaba si tomaba otro camino. Mejor es estar un día delante de la presencia de Dios, dice la Escritura, que 1000 años fuera de Él. Mejor es estar un día, habitar en la casa de mi Dios, que en moradas de maldad. Hoy Dios nos da la oportunidad que no debemos dejar pasar, de corregir nuestros caminos, de aprovechar esa oportunidad que el Señor le dio a Simei, que tuvo Adonías, esa oportunidad que tuvo Abiatar, esa oportunidad que tuvo Joab, pero por orgullo no la aprovechó. Pero es tiempo de que tú puedas tomar esa bendición y aceptar la voluntad de Dios en ti. Hay cuestiones que tú mismo has detenido, tú te has frenado. Dios te ha llamado y la intención y la idea era que avances y que puedas ver la mano poderosa de Dios, pero tú pusiste un freno, tú decidiste dedicarte a otras cosas, tú pusiste en primer lugar quizás otras responsabilidades, y es lógico que irás menguando en Dios, pero es una decisión tuya personal. El problema de toda decisión personal y de todo camino que el hombre toma es la voluntad de Dios. Yo me pregunté, ¿Dios quiere que yo sea un empresario y que con lo que tenga pueda ser como testimonio a los demás diciendo Dios puede prosperar? ¿O Dios quiere que predique? Entonces entendí que la voluntad de Dios era que predique. Y dejé los negocios y las ideas de crecer y todo eso. Y fue durante mucho tiempo una lucha en mi mente, en donde por ahí por momentos quería volver a crecer y quería volver y decía no puedo. Porque si pongo todo mi enfoque en una cosa no podré hacerlo con la otra. Sigo trabajando, sí. Tengo que esforzarme, sí. A veces le digo a los hermanos, pero es porque entiendo que Dios me ha llamado en esa condición. Cuando yo venía a las reuniones y recién comenzábamos a congregarnos, yo estaba parado siempre en las reuniones, porque si no me dormía. Me levantaba a 2 de la mañana, 3 de la mañana, y luego de estar trabajando, a la 1 del mediodía cerraba el negocio y me iba a la iglesia. Y obviamente me dormía. Entonces me quedaba parado para no dormirme. Y después llevábamos los equipos y a veces estaba hasta las 9, 10 de la noche. Pero entendía que esa era la manera que Dios me había llamado en esa condición. Y aún sigue siendo hasta hoy. Sigo trabajando por las noches. Pero entiendo que es así como Dios me ha llamado. Es lo que Dios me ha dado a mí. Pero siempre he tratado de poner la prioridad de predicar su palabra. Si tengo que elegir, si tengo que tomar una decisión en cuanto a mis anhelos, mis proyectos, siempre estará primero Dios y la voluntad de Dios. Si tengo que irme a otra ciudad, digo, si es la voluntad de Dios, si no, seguiré aquí. Seguiré en este lugar. Pero necesitamos que el Señor nos ayude a hacer su voluntad. Necesitamos confiar en Él y creer en su amor para poder sostenernos en este camino. Yo voy a invitarte que puedas cerrar tus ojos, los que están presentes aquí o los que están escuchando esta palabra, donde quiera que te encuentres, que puedas repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a hacer tu voluntad, a seguirte. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.